Bueno, para empezar, un poquito con el asunto de SEPA. Esto pues, se inicia en el año 2002, empezamos con la unificación monetaria de la Unión Europea, la entrada del euro, era uno de los primeros pasos que se daba en la Unión Europea para armonizar y homogeneizar lo que es la parte monetaria de la Unión Europea. En 2007, la Comisión Europea emite una directiva europea, la 2007/64/CE, de servicios de pago interior. Como sabéis, primero se emite la directiva y luego esas directivas se adaptan al ordenamiento jurídico propio de cada país. En 2009 se transpone al ordenamiento jurídico español esta directiva y se traduce en lo que se llama Ley de Servicios de Pago, que entró en vigor a finales en diciembre de 2009. En esta ley de servicios de pago ya se indican cuáles tienen que ser los nuevos formas e instrumentos de cobro y de pago para la Unión Europea, que es lo que es SEPA hoy en día, y se establece el año 2014, el 1 de febrero, como fecha para la migración, fecha fin, para que todos los instrumentos actuales de cobro y pago, ya sea transferencias y los recibos, y luego veremos que también el cuaderno 58 migren a los instrumentos de cobro y pago de SEPA. En 2014 van a migrar las transferencias y los recibos. Y a los anticipos de crédito, el cuaderno 58, se le va a dar un par de años más de bula, por así decirlo. Pues situándonos en todo esto, como podéis ver, ya se lleva trabajando en el entorno de SEPA desde hace unos cuantos años, pero bueno, esto hasta este año y sobre todo a partir del verano no ha irrumpido en la vida cotidiana de las empresas. ¿Qué es SEPA? Pues SEPA no deja de ser más que unas siglas en inglés, Single European Payments Area. SEPA significa una zona única de cobros y pagos en Europa. ¿Qué pretende la zona única europea? Pues eliminar las diferencias existentes entre las operaciones hasta ahora domésticas y transfronterizas dentro de la zona SEPA. Y utilizando formatos estándar. Es decir, hasta ahora yo si quiero mandar un recibo de aquí de Bilbao a Madrid, utilizo el cuaderno 19, pero si lo quiero mandar a Alemania no tenía un instrumento ni un formato para hacerlo de forma en fichero, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, lo que ha hecho SEPA es utilizar un formato estándar que nos permita mandar una transferencia, un recibo de Bilbao a Madrid, igual que si lo mandamos de Bilbao a Helsinki. Y el objeto de SEPA, ¿qué es? Poner en marcha instrumentos de cobro y pago homogéneos y que estén regulados por unas normas y unas reglas homogéneas, de forma que las operaciones que se hagan domésticas sean igual de sencillas, transparentes, rápidas y seguras que se hacen dentro del entorno SEPA. ¿Y cuál es el entorno SEPA? La zona SEPA, pues bueno, son los 27 países de la Unión, más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco. O sea que todas las operaciones que se hagan en euros y que las cuentas sean en este área, tanto las cuentas de origen como las de destino sean dentro de este área, pues bueno, se van a poder utilizar, se deben de utilizar los instrumentos de SEPA. ¿Y a qué instrumentos de cobro y pago afecta? Pues bueno, ahora en 2014, como hemos comentado, afecta a las transferencias y a las tarjetas. En tarjetas ya entró en 2011, hace un par de añitos. Con las tarjetas MV, las tarjetas con chip, que son más difíciles de clonar y además tienen mayor seguridad que las tarjetas antiguas. Te obligan a meter tu clave, código, para realizar cualquier operación. Pues ahora en 2014 afecta a lo que son transferencias y en la parte de cobros a los adeudos directos SEPA, tanto en el esquema básico como en el esquema B2B. Luego ya veremos en detalle qué es cada uno de ellos. En cuanto a transferencias, las transferencias, pues principales características, tienen que ser en euros. Las cuentas, tanto de cargo como de abono, tienen que estar dentro del ámbito SEPA.
Un asunto importante es los gastos derivados de la operación, todas deben de ser con gastos SHA, de share. ¿Esto qué significa? Hasta ahora, normalmente las transferencias iban con clave de gastos hour. ¿Qué significa eso? Que todos los gastos derivados de la operación los asumía el emisor de la transferencia. Sin embargo, con el SHA ya cambia, porque se comparten los gastos. Es decir, por un lado, el banco del emisor le cobra al emisor los gastos derivados de sus gastos de la transferencia y por otro lado, el banco receptor, el banco del beneficiario, le cobrará los suyos. O sea que son gastos compartidos. Luego también se introduce el concepto del BIC y del IBAN como identificador de la cuenta del beneficiario. Hasta ahora, la cuenta del beneficiario se identificaba a través del CCC, Código de Cuenta Cliente, los 20 dígitos famosos. Pues bueno, pues ahora con SEPA, pues ya no nos vale el CCC y tenemos que ir hacia el BIC y el IBAN. Luego ya explicaremos detalladamente qué es cada uno de ellos y de qué se componen. Formatos de ficheros, ya os he adelantado antes un poquito, que no solamente son nuevos instrumentos de cobro de pago, sino que ya el fichero que yo mando de recibos y nóminas a mi banco no me vale. Tengo que mandarlo en un formato nuevo. Luego vamos a ver detenidamente. Y no solamente eso, sino que durante los 2 primeros años tiene que ser en formato fichero plano, como los ficheros actuales, y luego a partir de 2016 es obligatorio que sea en un formato XML ISO 20022, que va a ser obligatorio a partir de 2016, 1 de febrero. En cuanto a la operativa, es similar a la operativa actual, es decir, yo mando una operación hoy y mañana está en destino, o sea, eso no va a variar, y la longitud del campo de concepto va a ser de 140 caracteres. Esto en transferencias no tiene mucha incidencia, pero sí lo va a tener en los adeudos directos y en ciertos sectores. Ya pasando a lo que son adeudos directos, los adeudos directos o direct debits son los sustitutivos de los recibos actuales, el cuaderno 19 y cuaderno 58 en gestión de cobro. Como bien sabéis, el cuaderno 58 te permite las dos opciones, bien en la gestión de cobro o bien el anticipo. Como en las transferencias tienen que ser operaciones en euros, el acreedor y el deudor tienen que ser empresas y o particulares. La operativa de cuentas, las dos cuentas, tanto la de cargo, la de adeudo como la de abono, han de estar en el ámbito SEPA, obviamente. Un elemento importante que se introduce es el asunto del mandato, y luego ya vamos a hablar sobre él, pero hay que tener una orden de domiciliación firmada por parte del deudor para poder girarle la operación. Si no lo tenemos, pues tenemos más riesgos, en el sentido de que los plazos de devolución son diferentes y son más amplios. La custodia del mandato corresponde al acreedor. La referencia única del mandato que relaciona el deudor y el acreedor, esto ha de permanecer inalterable para cobros sucesivos. Eso es igual que ahora. Ahora mismo, cuando una empresa envía un fichero de recibos a su banco y siempre que le gire a un mismo cliente suyo, le tiene que mandar con un código que debe permanecer inalterable. O sea, no puedes modificar a la empresa. Si yo le mando recibos a la empresa B, no puedo mandarle hoy con un código y mañana con otro. Si yo le empiezo a mandar con un código, ese código tiene que permanecer inalterable en el tiempo. Pues eso igual que hasta ahora. También. Perdona. El tema de mandato del deudor, ¿te vale si es siempre la cuenta, te envía un documento al inicio del año en el que aparece cargamos siempre esta cuenta y es suficiente? O cada vez que hagas una domiciliación tienes que tener la autorización para esa domiciliación. Eso luego vamos a ver, pero hay documentos ya elaborados y documentos que están ya normativizados. La AEB ha trabajado sobre ello y ya tiene 2 modelos de mandato. No vale cualquier modelo de mandato, sino que deben de quedar reflejadas tanto
quién es el deudor, quién es el acreedor, pero los derechos y obligaciones del deudor. Eso es importante. Si eso no aparece, pues no vale, no es válido. Tiene que quedar claro que el deudor acepta las cosas, que ambos, el acreedor y el deudor, aceptan las reglas de juego. Deben de ser conocedores de cuáles son los derechos que tiene y las obligaciones que tiene el deudor. El deudor sí tiene derechos de unos plazos de devolución X que los debe de conocer. En cuanto al BIC y el IBAN, exactamente lo mismo. Ya no nos vale el CCC como identificación de la cuenta de domiciliación de los recibos, sino que tenemos que ir al BIC y el IBAN. El formato de fichero también es nuevo, ya no nos vale el fichero en cuaderno 19. Tenemos que desarrollar, como luego veremos, en función de qué esquema adoptemos, si el básico o el esquema B2B, pues bueno, tenemos que optar por un formato. Ese formato va a estar hasta 2016 en versión plano y en versión XML. A partir de 2016 la norma dice que debe ser todo en XML. Luego ya veremos cómo van a quedar todas estas cosas, ¿no? Porque entiendo que las entidades financieras vamos a dotar de flexibilidad todo este tipo de cosas. ¿El cuaderno 58? ¿El cuaderno 58 será lo mismo que el cuaderno 19? El cuaderno 58 no migrará en febrero, migrará en febrero de 2016 y pues tiene que migrar hacia el esquema adeudo directo. Luego ya veremos que la empresa va a tener la opción de decidir dónde se va a quedar, si en el básico o en el B2B. Pero bueno, más tarde o más temprano, en 2016 como muy tarde, va a tener que migrar hacia adeudos directos de SEPA. La figura de al cobro, la figura de financiación, todavía SEPA no ha desarrollado ninguna figura de financiación sustitutiva del anticipo de crédito. En cuanto a secuencia de los adeudos, se recoge que se indique en el propio fichero que se envíe al banco si es el primer adeudo directo que se le manda a ese cliente, si es recurrente, si es puntual o único o si es el último que le vamos a mandar. La presentación en el banco emisor tiende a asemejarse a los recibos C19, es decir, aunque luego vamos a ver que se indica que los adeudos directos, el core, hay que presentarlo X días antes del vencimiento, la práctica y la operativa tiende a que esto al final va a tender a ser como los recibos 19. Me lo manden la víspera y me lo abonen al día siguiente. La víspera del vencimiento y me lo abonen el día del vencimiento. En cuanto a plazos de devolución, similares a los recibos actuales del C19. Hasta 58 días si existe orden de domiciliación y hasta 13 meses si no la tenemos. Con lo cual, el no tener, no sé si somos conscientes todos de que el no tener una orden de domiciliación firmada conlleva un riesgo importante. Y otro asunto importante es la longitud del campo del concepto, 140 caracteres. Esto tiene incidencia importante en ciertos sectores, sobre todo en sectores tales como aseguradoras de coches, por ejemplo, Lagunaro, todos estos te mandan el recibo, te mandan el adeudo en la cuenta y luego te adjuntan el recibo. Ese recibo físico contiene un montón de información. Eso, anteriormente, en el cuaderno 19 te permite hasta 640 caracteres. Eso va a quedar reducido a 140. Con lo cual, pues, bueno, tendrán que buscar fórmulas alternativas para emitir el recibo. De hecho, Telefónica, Iberdrola, todos estos te mandan el adeudo por el banco, pero luego lo que es la factura te la mandan aparte. Entonces, bueno, con 140 caracteres como que no les va a dar a ciertos sectores, también colegios y castolas y todos estos, pues bueno, pues van a tener problemas con este asunto. Y bueno, pues estamos analizando qué alternativas se les puede ofrecer, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que con 140 caracteres en lo que es el propio fichero no les va a dar y habrá que buscar fórmulas alternativas. Pautas de migración. Es decir, si yo, supongamos que ya tenemos una orden de domiciliación firmada con anterioridad a la entrada en vigor del SEPA por parte nuestro de un cliente nuestro, de un deudor, pues eso nos vale, no hay que coger órdenes de domiciliación nuevas. Estamos hablando del core, del esquema básico.
Importante, lo que ya hemos comentado, hay que mantener la referencia única del mandato SEPA, es decir, y esto ha de permanecer de forma inalterable en el tiempo. Es decir, no podemos, si a un cliente le giramos con una referencia, no podemos modificarla al día siguiente. O sea, tiene que permanecer siempre la misma referencia en el tiempo. El tipo de cobro siempre será recurrente, indicar como recurrente. Y luego, la fecha de firma del mandato es obligatoria. Entonces, para los que están firmados con anterioridad a la entrada en vigor del SEPA, que se ponga, bueno, se dice que se ponga el 31 del 10 del 2009, que es un poquito fecha fin o fecha de inicio, un poquito de lo que era la ley de servicios de pago, por ahí. Transitoriamente se aceptarán ficheros en formato plano. Luego ya veremos, ya comentaremos qué es lo que van a hacer las entidades financieras o qué va a hacer Laboral Kutxa y lo que prevemos que van a hacer otros pues en lo que es este asunto. Pero Laboral Kutxa, bueno, pues, tenemos que ser flexibles y vamos a seguir permitiendo después de 2016 ficheros en formato plano. Principales características del adeudo directo B2B. Aquí esto es importante, esto es un producto que es nuevo y tiene unas características pues, muy peculiares y además ambas partes, tanto el acreedor como el deudor, deben de conocer muy bien cuál es el esquema de funcionamiento. Es para operaciones en euros, para operaciones en las cuales tanto el acreedor y el deudor son empresas y o autónomos, ambas partes deben de tener una actividad mercantil, bien sea un CIF o bien sea un DNI. Obviamente, las cuentas, tanto de cargo como de abono, deben de estar en el entorno de SEPA. El mandato, importante, muy importante. El deudor ha de tener firmado la orden de domiciliación, pero nueva, no nos vale la antigua. Es decir, nos tiene que firmar una orden de domiciliación nueva. Además, en esta figura, antes de cargar el recibo al deudor, debe de existir una autorización previa por el deudor. Es decir, no se le puede cargar al deudor nada sin que él previamente lo haya autorizado. Ahora mismo se gira un recibo, pum, se le carga y él verá si en los plazos de devolución que tiene, lo detecta si es algo que no corresponde y lo devuelve o lo acepta. Pero bueno, en el B2B no se le puede cargar nada al deudor sin que esté previamente autorizado por él. ¿Por escrito o algún email? No, luego ya veremos con el tema del mandato. Pero tampoco operación por operación, ¿no? Va a haber, puede ser operación por operación o puede ser, como lo veremos, de forma genérica. Hay autorizaciones genéricas también. Pero partiendo, es decir, ¿qué diferencia es el B2B con el otro esquema que has comentado? Sí, ahora vamos a ver. Por un lado, el mandato es diferente. Sí. Luego vamos a ver con el esquema que voy a poner en el gráfico, lo vamos a ver más claramente. Previamente, con el core, en el core no tenían por qué ser los dos empresas o tener actividad mercantil, sin embargo, aquí sí. Y por otro lado tenemos el mandato, nos valía el que tuviéramos previamente, ahora ya no nos vale porque es un mandato nuevo. En cuanto a referencia única al mandato, pues al ser un producto nuevo le puedes meter una referencia nueva, pero esa referencia que le metas la primera vez la tienes que mantener en el tiempo. El BIC y el IBAN como identificador de la cuenta del deudor. El formato también debe ser diferente, ya no es el 1914, sino que es el 1944, y luego tendrá un fichero XML, obligatorio a partir de 2016, la secuencia de adeudos exactamente igual que en el básico, la presentación en el banco del emisor 2 días antes del vencimiento, tengo que presentarlo al banco, y el plazo de devolución son 2 días en el banco del acreedor. Más o menos, para que os situéis, llega una operación hoy, llega al banco, ha llegado por la noche, a primera hora de la mañana se le notifica, si no hay una autorización y el banco no conoce que haya una autorización, se le notifica
al deudor, oye, hemos recibido esta operación, y tendría todo el día de hoy y mañana hasta las 2 de la tarde más o menos para decir si autoriza o no autoriza. En caso que no diga nada, obviamente la operación se devuelve. O sea, no se le carga nada en la cuenta del deudor sin que haya una autorización previa. ¿Se puede anticipar esa autorización antes de que...? Sí, bueno, hay que esperar a que llegue la primera operación. Una vez que llega esa operación, se autoriza y puede haber una autorización genérica. Es que antes habías dicho autorización previa a cargo del deudor. Sí. Si ya está autorizada, tiene que volver a reautorizar. Sí, pero tiene que llegar la primera operación. O sea, no es que operación, o sea, previamente no se autorices. Previamente no se le puede cargar nada sin que él haya autorizado. Es decir, Eso que es el punto ese escrito, así que autorización sí, previa al cargo. sí. Esto es autorización previa al cargo. Es decir, no puedo, el banco no me puede cargar nada sin que yo previamente lo haya autorizado. Al banco. Al banco, a mi banco. Yo soy el deudor y yo, como luego vamos a ver en el esquema, yo cuando firmo el mandato se lo tengo que decir a mi banco. Yo soy el deudor. Se lo tengo que decir, oye, he firmado esto, porque el esquema B2B van a estar el 99% de las entidades, pero no es obligatorio para todos los bancos. Puede ser que algún banco muy local, muy pequeñito, quede fuera, igual no esté dentro del sistema. Pero bueno, así como el esquema básico, todas las entidades tienen que estar adheridas al sistema sí o sí, grandes, pequeñas, pequeñitas, todos. En el B2B puede ser que una entidad que sea muy local, muy pequeñita, pues no esté adaptada. Pero bueno, luego veremos que cuando se firma cuando el deudor firma el mandato, tiene que hacérselo saber a su banco. Entonces, ¿por qué luego tiene que volver a decir, oye, que sí, que este es bueno, si ya ha dicho Sí, que es bueno? sí, es bueno, pero bueno, ahí él nos tiene que decir que realmente ha firmado, pero nosotros no tenemos por qué, hay veces que no se firma, no conocemos que ya no esté firmada la operación, que lo que es el mandato. Entonces, si no sabemos qué hay, le mandamos en la notificación, oye, nos firma un documento que él autoriza el cargo y autoriza genéricamente, eso con el mandato y bueno, eso lo dejamos como una autorización genérica. Pero bueno, la esencia del producto es que para el deudor no se le carga nada que él no haya previamente autorizado. Sí. En cuanto a plazos de devolución, hemos dicho que 2 días hábiles en el banco del acreedor. Luego, operativamente para el deudor es menos, es 1 día y medio más o menos. Si son nacionales, si es transfronterizo, igual es algo menos el plazo. Y el deudor renuncia a poder devolver el adeudo una vez que ya ha sido cargado en su cuenta. Es decir, una vez que yo he autorizado, me lo han cargado en cuenta, pues no puedo devolverlo. Y lo que es la longitud del campo, pues también 140 caracteres. Luego ya veremos que esto va a ser flexible, es decir, que aquí, siempre y cuando no se haya mandado la operación al banco del acreedor, pues bueno, Laboral Kutxa pues va a tener flexibilidad y puede haber algún error, que se haya cargado algo por error, pues bueno, si la operación no se ha mandado al banco de destino y se ha dado el OK, oye, esto ya está conforme, pues se va a poder pues anular ese cargo. Pero bueno, que daos cuenta que estamos hablando de plazos muy cortos, o sea, de horas. No hablamos ya de días ni de semanas, sino de horas. En cuanto a pautas de transición, aquí no hay reglas de conversión, es un producto nuevo, o sea, no hay nada nuevo previo que nos pueda valer. Las órdenes de domiciliación tienen que ser específicas, no valen las que tengamos firmadas anteriormente. Transitoriamente se aceptarán ficheros en formato plano. Y bueno, muy importante, lo que os he comentado al principio, el acreedor y también el deudor han de conocer muy bien las características del producto, en qué se basa este producto. El acreedor informará al deudor en cuanto a la renuncia del derecho de devolución una vez cargado el adeudo y la autorización previa al pago, es decir, en el propio mandato se indica que una vez que ya esté adeudado, pues no se puede devolver, y que previamente él tiene que autorizar. ¿Ese mandato, por ejemplo, laboral lo facilita a sus clientes? Sí.
Es un formato, es un formato estándar, y hay un formato que está desarrollado por la EB, que lo utilizamos todos. Importante, se aconseja que el deudor confirme la operación con su entidad financiera, por si no está en el sistema. Es decir, es muy importante, oye, he firmado esto o voy a firmar esto, para que su entidad financiera lo sepa y diga, oye, pues perfecto, para adelante, o diga, oye, pues lo siento, pero es que nosotros no estamos en ese sistema y no podemos recibir esa operación. Antes de realizar el cargo, se contactará con el deudor para solicitar la autorización. Nosotros, si no conocemos y no tenemos firmado con conciencia de que se ha firmado la autorización, le mandamos un correo electrónico automático y le decimos al cliente, oye, nos ha llegado esta operación, es un B2B, y bueno, pues puedes dar la autorización mandando un correo electrónico a esta dirección, o dirígete a una sucursal, y en la sucursal, pues bueno, pues podemos incorporar las autorizaciones genéricas para que en lo sucesivo ya no te volvamos a preguntar. Solo la primera vez hay que preguntar, aunque se haya firmado el mandato, hay que preguntar. Y luego, una vez que nos ponemos en contacto, se pone el deudor con su banco, pues bueno, firmar un documento, ya realmente yo lo he firmado esto, de autorización de que él lo ha firmado, y sin más. Ya para lo sucesivo ya no hace falta firmar nada nuevo. Y lo que hemos dicho antes, una vez autorizado y realizado el cargo en cuenta del deudor, no podrá solicitar la devolución del mismo. Yendo un poquito a un esquema, aquí partimos de la situación del cedente. Primero el cedente tiene una relación comercial con este deudor y dice, oye, pues te va a mandar, el pago va a ser a través de adeudo directo SEPA y va a ser en B2B. Para ello me tienes que firmar este mandato. Le envía el mandato al deudor para que lo firme. Una vez que lo firma, punto 2, el deudor, lo aconsejable es que vaya a su banco y diga, oye, voy a firmar esto, para ver si realmente su banco también está en el sistema, y también, de paso, como elemento asegurador de que haga un reconocimiento de firma, de que realmente esa cuenta es de ese deudor y de que el que firma el mandato es una persona que está reconocida y autorizada en la empresa, apoderada. Una vez que eso ya está, pasa por el banco del deudor, otra vez vuelve por el mismo circuito al deudor y va al cedente. El cedente no puede girarle ningún recibo si previamente no tiene el mandato firmado. O sea que lo que desencadena el origen de la operación es la firma del mandato. O sea, yo sin que él me haya firmado el consentimiento, yo no puedo iniciar y mandar el fichero de adeudos directos SEPA a mi banco. O sea que, por un lado, en el mandato, como luego vamos a ver... O sea que obligatoriamente hay que tener domiciliación, está claro. Sí, sí. Todo lo que no está domiciliado hoy no se puede, que antes se mandaba por el 58. Sí, sí. O sea, el 58, y de hecho ya se han dado pasos importantes en los sistemas de interbancarios de compensación para penalizar muy mucho todo aquello que no está domiciliado. Es decir, ahora mismo se permite, pero está muy penalizado, hasta tal punto de que si una entidad recibe, le manda a un cliente un adeudo, un cuaderno 58 al cobro y sin domiciliar, y esa entidad no está en la plaza librada, pues los costes se han multiplicado por 20. ¿Y el descuento comercial? ¿Con el 58 por descuento comercial? ¿Se puede mandar sin domiciliar todavía? O... Se puede mandar, pero todo eso tiene una vida hasta el 2016. Es decir, todo lo que sea ahora con SEPA, se ha dejado el cuaderno 58 aparte porque se ha considerado producto nicho. Un producto nicho es un producto que es propio de España. O sea, solamente se utiliza aquí. Eso no existe en Alemania ni en Francia, o sea, es algo de aquí. Entonces, eso va a desaparecer. O sea, que se ha dado de bula hasta 2016, pero que todo va hacia que las operaciones de cobro y pago han de ir domiciliadas. Y no solamente domiciliadas, sino que tiene que haber consentimiento por parte del deudor para que se le haga el cargo. Entonces, una vez que ya me ha firmado el deudor el mandato y ya ha hablado con su banco, le devuelve al cedente el mandato. Entonces el cedente ya puede enviar el fichero a su banco
el 1944 en este caso, ese fichero llega al banco del deudor, el banco del deudor pues bueno, pues operará como hemos comentado. Oye, si es la primera vez, le preguntará, oye, hemos recibido esto, ¿qué hacemos con ello? Bueno, pues cárgalo, le firma una hojita de autorización, lo carga y es una autorización genérica. O sea, ya no tiene que volverle a preguntar. Si resulta que el banco del deudor no conoce si ese cliente ha firmado el mandato para ese acreedor, pues en ese caso preguntará y si no tiene respuesta en los plazos que hemos comentado anteriormente, se devolverá. Entonces, bueno, esto es un poquito el gráfico del B2B. Hay que conocer muy bien cuál es la operativa del B2B. El básico va a operar más o menos como los recibos actuales, el cuaderno 19. O sea, me lo mandan, pum, pum, yo te lo cargo y tú tienes los plazos amplios de devolución. Pero aquí, al haber unos plazos de devolución tan exiguos, el mandato luego tiene que volver al cedente firmado, obviamente. Claro, tiene que guardarlo. Tiene que guardarlo, sí. La custodia corresponde al emisor, al acreedor. Hombre, el deudor tendrá una copia de su mandato, la entidad financiera se guardará otra y nosotros en Laboral Kutxa lo que hacemos es guardamos ese mandato y cuando llegue la primera operación y nos firme la autorización el deudor, pues adjuntamos el mandato con la autorización y ya en lo sucesivo, ya nuestros sistemas están adaptados para que marcar y en lo sucesivo que no se desencadene todo ese flujo de notificaciones al deudor pidiendo autorización, sino que ya directamente se intente adeudar en cuenta y se aplica por los criterios normales. Si hay saldo se cargará y si no hay saldo, pues bueno, pues se operará de acuerdo con lo que corresponda. Perdóname, en el supuesto de que no existiera, ya sé que no se puede, pero bueno, no se puede, no se debe, ¿no? 1, 2, 3, digamos, directamente el cedente envía a su banco el fichero con el B2B al banco del deudor, el banco no sabe nada, contacta, el deudor le da, oye, sí, es ok, se acabó el problema. Se acabó el problema. Él no se ha autorizado. Lo que dice SEPA es que no se cargará nada sin previa autorización. Es decir, si no han firmado nada y él nos ha autorizado el cargo, nosotros cargamos y allí paz y ahí gloria. Un poquito lo que comentaba antes Ana, qué diferencias hay entre el SEPA Core y el SEPA B2B. Un poquito, hay muchas que son similares. Aquí, aunque hablamos de días previos de presentación, eso va a desencadenar en el Core en que va a ir hacia los recibos. La tendencia es que eso vaya a presentación pues muy cercana al vencimiento, 1 o 2 días máximo, y automáticamente eso opere como un recibo normal. Ya veis aquí pues los plazos, hasta 8 semanas de plazo de devolución, 8 semanas si la operación está si hay orden de domiciliación y hasta 13 meses si no hay orden de domiciliación. Un poquito, estas son las diferencias. Y ahora vamos a ver qué es el BIC y qué es el IBAN. Son dos palabras mágicas que han salido estos últimos días y bueno, ¿qué es el BIC? El BIC es el Bank Identifier Code, es decir, el código de identificación de un banco. Y se compone básicamente de 8 siglas, 8 posiciones, aunque puede haber hasta 11. Las 4 primeras corresponden a la entidad, en este caso Laboral Kutxa, el nuestro es CLPE. Las 2 posiciones siguientes identifican al país, ES, y las 2 siguientes a la zona. Como nosotros estamos en Mondragón y nuestro centro de SWIFT y de intercambio de mensajes SWIFT está en Mondragón, pues SWIFT le dice que esa zona se corresponde con el código 2M. Si luego además dentro de una misma zona tenemos diferentes centros nosotros de SWIFT, que no es el caso, pues habría otras 3 posiciones que podríamos poner el 133, Mondragón, y el 135, Arechavaleta, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en principio, nuestro código BIC es de este, CLP ES2M, de 8 posiciones. ¿Qué es el IBAN?
es el International Bank Account Number, es el número de cuenta internacional. No deja de ser más que el CCC, el código de cuenta cliente que tenemos, al cual se le adjuntan un código alfanumérico por delante, de 4 posiciones. Las 2 primeras corresponden al país, ES, y las 2 siguientes son dígitos de control, que se calculan de acuerdo a un algoritmo que está establecido. Y os ponemos un ejemplo, ¿no? El ES, el código de control, los dígitos de control y el número de cuenta. Pues esto es el BIC y es el IBAN. Eso, el SWIFT, ese es el antiguo SWIFT que se usaba. El BIC. Sí, el BIC, sí, sí. El BIC, lo que es SWIFT, antes estaba restringido a entidades financieras, se creó para entidades financieras, intercambiar mensajes entre entidades financieras. De unos años para aquí, eso se ha abierto. Ya no solamente están entidades financieras en el sistema, sino que puede haber también grandes corporaciones que estén dentro del sistema e intercambien mensajes. De hecho, nosotros tenemos clientes que nos envían los ficheros y les enviamos de nóminas y de transferencias a través de SWIFT. O sea que bueno, ya son clientes también los que están metiéndose grandes corporaciones en estos sistemas de comunicación. Pregunta importante, ¿dónde puedo obtener el BIC y IBAN de mis cuentas? Pues en Laboral Kutxa, nosotros, tanto en la consulta de posiciones totales, pinchando la lupa que hay al lado, como en consulta de detalle de una cuenta, ofrecemos cuál es el BIC y el IBAN de nuestra cuenta. Si nos la pide un cliente o nos la pide un proveedor, nosotros podamos facilitársela de una forma rápida y sencilla. Si no lo tenemos, pues bueno, pues en SEPA también hay, en la página de SEPA, hay un calculador, un convertidor, que tú metes el CCC y te convierte al BIC y el IBAN. Y por otra parte, en Laboral Kutxa, estamos desarrollando un sistema en el cual, si un cliente nos manda una remesa de recibos o de nóminas, nosotros le devolvamos esa información, la información de los números de cuenta, con el IBAN y el BIC calculados. De tal forma que eso lo puede llevar a un fichero Excel y lo puede integrar dentro de sus sistemas y hacer una actualización automática. Pero bueno, eso son pautas de migración. En cuanto a fechas de límite de implantación, ya nos hemos adelantado un poquito. Estamos hablando de que lo que es el cuaderno 34, nóminas y transferencias, migran el 1 de febrero, adeudos directos también el 1 de febrero, y el cuaderno de 58, el 1 de febrero, pero del 2016, 2 años más. Los productos sustitutivos, en transferencias no hay otra. Para el cuaderno 34 normal de transferencias y para el 3411 de transferencias nacionales transfronterizas especiales, el producto sustitutivo es el cuaderno 3414 de SEPA, transferencias SEPA, y esto migra al 1 de febrero de 2014. Y para los adeudos directos, los sustitutos naturales, para el cuaderno 19, adeudos por domiciliación, es el 19 adeudos directos básicos, el 1914, y para el cuaderno 58 el producto sustitutivo por naturaleza es el 1944, el B2B. Otra cosa es que la empresa, al ser un cuaderno opcional o un producto opcional, una empresa que ahora mismo diga, oye, yo no tengo problemas, giro cuaderno 19, no tengo ningún problema con mis clientes de devoluciones, el banco tampoco me pone objeciones desde el punto de vista de riesgo, porque esto al final no deja de ser una línea más de riesgo, porque con estos plazos de devolución de hasta 13 meses, pues esto hay un riesgo importante. Pues bueno, pues si no tengo problemas, si me siento cómodo, pues me puedo quedar en el básico, pero siendo consciente de los riesgos que ello conlleva. O por el contrario, decir, oye, pues igual quiero dar el paso al B2B, pero claro, el B2B me va a implicar que tengo que andar recogiendo los mandatos nuevos,
por un lado, y bueno, tengo que gestionarlo con mis clientes y además pues bueno, pues me implica modificar mi operativa de alguna forma. Con lo cual, pues bueno, pues hay que valorar, cada uno que valore. Sin embargo, pues bueno, pues desde el punto de vista del emisor, pues la ventaja es importante, desde el punto de vista de plazos de evolución más cortos y también para el deudor, porque el deudor dice, oye, yo si no quiero que me carguen nada en mi cuenta, pues controlo. Ahora mismo me pueden cargar cualquier cosa y si no estoy muy al loro, pues igual me cuelan alguna. Pero bueno, con lo que son los adeudos directos, pues bueno, pues ahí cada uno elige dónde quiere quedarse. No es... No hay ninguna... No hay nada en la norma que diga que las administraciones públicas tienen un tratamiento diferente. Otra cosa es si las administraciones públicas van a estar preparadas para el 2014. Pregunta, si con el mandato ese que hay y demás, te van a presentar en la cuenta que tú has dado, si por lo que sea ese día querrías pagar, no te lo puedes hacer. Tendrías que notificarlo. O sea, quiero decir, cuando llegas en esas órdenes de pago, ese aviso previo que se hace, en ese aviso previo se puede cambiar la domiciliación. Sí, sí. Ganamos algo. Sí. Si no, se está atando en un periodo sí, que no sabes dónde vas a tener los fondos ese día. Sí. Lo que sí también implica es que esto no es... implica un cambio del chip de las empresas, es decir, no puedo decir hoy cárgame en mi cuenta de Laboral Kutxa, mañana en la de Kutxabank, mañana pasado mañana, o sea, tiene que haber estabilidad en el tiempo. O sea, el tema del mandato pues te obliga a que de alguna forma u otra tengas que tener estabilidad en el tiempo, lo cual no quiere decir que en un momento dado puedas cambiar la cuenta de domiciliación de un mandato. Hay clientes que te razonan que ellos no saben cómo van a estar ni con una entidad ni demás en ese día. Entonces, sobre todo en facturas que pueden ser un poco importantes, dicen, yo no tengo una domiciliación. ¿Qué puede pasar? Que ante la obligatoriedad de esto se imponga cada día más el sistema de transferencias, con un perjuicio para todos, que las transferencias no son negociables. Sí, sí. No se pueden presentar descuentos. No, y tienes que acudir a figuras de financiación más complejas como anticipos de facturas y demás. Yo creo que esto va a hacer más daño que beneficio a las empresas. Bueno, yo creo que obligará a todos a cambiar el chip. No sé, hombre, obviamente en un mes o 2 meses no se va a cambiar, pero si no se obligará a todos a que las reglas del juego son estas y que hay que ir aceptándolas. De todas formas, también para ese tipo de soluciones hay cosas y hay productos como el cash pooling y demás que te permite centralizar la tesorería y decir un poquito, sin tener que decir, oye, hoy tengo dinero por aquí, hoy tengo dinero por otro lado. Pues, también hay elementos y productos que te pueden dar soporte a ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí que nos va a obligar a todos a cambiar un poquito el chip, sobre todo el tema de domiciliaciones, la estabilidad en el tiempo y bueno, pues a algunos les va a costar más y a otros les va a costar menos, pero bueno, los tiros van por ahí. En cuanto a modificaciones, ya hemos hablado un poquito de todo esto, el tema del BIC y el IBAN, la reducción del campo de concepto de los adeudos directos y la firma de los mandatos en el caso del B2B y en el caso del esquema básico, ¿también? Pero bueno, básicamente los mandatos en B2B y en el básico. ¿Qué son los mandatos? Ya hemos hablado bastante un poquito sobre ello, de las preguntas que han ido saliendo, pero bueno, es obligatorio que exista una orden de domiciliación, firmada por el deudor, mediante la cual, primero que hace, consiente que se le haga el adeudo en cuenta, por un lado, y por otro lado, para que el acreedor inicie el cobro y para que luego el banco también, su banco, el banco del deudor, realice el pago cuando llegue la operación. O sea, por un lado hay un consentimiento para que el otro inicie el cobro y por otro lado para que el banco del deudor gestione y realice el pago cuando venga la operación. Como ya hemos comentado, la AEB ha desarrollado unos modelos estándar de contrato, los cuales, pues bueno, datos importantes que contienen estos mandatos, datos identificativos del acreedor y del deudor, y los derechos del deudor,
en cuanto pues, oye, pues a plazos de devolución y obligaciones. Oye, o si ya has autorizado y ya te lo han cargado, ya no tienes posibilidad de devolver. O sea que se marcan un poquito las reglas de juego de la relación entre acreedor y deudor. Punto importante, ya ha pasado ya lo que es la parte conceptual de lo que es SEPA. Bueno, pues esto parece que abruma mucho, ¿no? Los cambios que va a haber en cuanto a las relaciones entre el acreedor, entre el deudor, los mandatos, el BIC, el IBAN, bueno, pues todo esto vamos a intentar quitarle un poquito de hierro, ¿no? Y que la migración hay que hacerla, pero bueno, que también las entidades financieras, en este caso Laboral Kutxa, va a ayudar a sus clientes para que el proceso sea lo más liviano posible. En cuanto a cómo afecta esto a mi programa de gestión y de contabilidad, pues obviamente si los programas de gestión y contabilidad me imagino que están preparados para que la ficha del cliente y del proveedor, la domiciliación venga con el CCC, 20 dígitos. Obviamente hay que modificar, hay que adaptar al BIC y al IBAN, adaptar nuevos campos en las fichas de cliente y de proveedor para que yo pueda meter el BIC, el IBAN, o que yo metiendo el CCC me los recalcule, convertidores internos, que también las entidades financieras van a aportar, pero bueno, que igual el propio programa de gestión también puede ayudar. Nuevos conceptos del cliente, del deudor, o sea, es decir, en el fichero que haya que mandar al banco, hay que mandar la referencia única del mandato, que eso ya se está mandando ahora, pero también hay que mandar la fecha de firma del mandato. Entonces, bueno, pues toda esa información no está en ningún lado. Pues habrá que habilitar sitios o espacios o campos en las fichas para recoger esta información, porque luego esta información tiene que viajar a la entidad financiera. Y bueno, hay que tener en cuenta que el campo de conceptos se reduce a 140 caracteres. Aquellos que estén utilizando ahora mismo en los recibos metan muchas parrafadas y utilicen más de 140 caracteres, pues que lo sepan que van a tener que hacer un ajuste y que van a tener que modificar algo en su modus operandi. Y luego además también, importante, modificar el formato de fichero. Es decir, ya no nos vale el cuaderno 19, el cuaderno 34, tengo que hacer un formato nuevo. Mi programa de gestión tiene que sacar un fichero nuevo, ya no me vale el que saca actualmente. Ahora, el fichero plano y luego pues el fichero XML en 2016. Estas son las cosas así más importantes que vemos que deben de cambiar en los programas de gestión. Es adaptar un poquito a las nuevas exigencias, tampoco es gran cosa, pero bueno. ¿Qué instrumentos va a poner Laboral Kutxa a disposición de sus clientes para facilitar toda esta migración? Bueno, pues vamos a intentar que sea lo más liviano posible y que sea lo más transparente y bueno, ayudar en lo que podamos. Pero ojo, esta ayuda no tiene que perdurar en el tiempo, tiene que tener un plazo de caducidad. Es decir, no podemos estar esperando que el banco me resuelva los problemas, sino que ya la empresa, el banco te puede ayudar, pero bueno, la empresa también tiene que ir adaptando pues su modus operandi a las nuevas exigencias de SEPA. Ya olvidarnos del CCC, ir hacia el BIC y IBAN, el tema de los mandatos, reflejar en las fichas del cliente la fecha del mandato, bueno, una serie de información que debemos de recoger, que ahora mismo no recogemos, pero bueno, pero hay que hacer. Entonces, nosotros tenemos a una serie de clientes que a través de nuestro programa de la banca online de Laboral Kutxa generan ahí sus propias remesas. Esos no van a tener ningún problema. Nosotros vamos a hacer la migración automática, es decir, de un día para otro, si tenían el módulo de recibos, les aparecerá otro módulo más adaptado a SEPA, ellos no van a tener que hacer nada, y la información que tenían en el módulo antiguo se la vamos a traspasar en formato SEPA, es decir, si tenían los CCCs, le pasaremos el IBAN y se lo recalcularemos. Pero bueno, eso va a ser transparente para el cliente, no tiene que hacer nada, lo va a hacer Laboral Kutxa por ellos. Entonces, bueno, va a ser todo de forma muy transparente.
hay clientes que no van a llegar a tiempo para adaptar sus programas de contabilidad en la fecha de migración, del 1 de febrero. Pues bueno, con posterioridad a esa fecha, nosotros vamos a seguir aceptando los ficheros en las normativas actuales, en el C19 y el C34 básicamente. Y luego nosotros lo que haremos es convertir internamente la información, de tal forma que luego a los sistemas de intercambio viaje la información en formato SEPA, con el BIC y el IBAN. Si no tenemos fecha de domiciliación, meteremos la del 30 del 10 del 2009, haremos cosas de esas. Tendremos conversores internos que hagan esa labor, pero eso, vuelvo a repetir, no tiene que ser perdurable en el tiempo, sino que, bueno, eso es para que, oye, pues si yo necesito 3 meses más o 5 meses más para adaptarme, para que me adapte los sistemas de contabilidad y de gestión de mi empresa a las exigencias de SEPA. Aquellos clientes que no dispongan del BIC y el IBAN de las cuentas de sus clientes o proveedores para la fecha indicada, la fecha de migración, pues nosotros recalcularemos el BIC y el IBAN, incluso pues bueno, dotaremos en la banca online de Laboral Kutxa de herramientas que te permitan, a partir de una remesa de recibos, pues oye, cuál es el CCC que me envías y yo te lo devuelvo en formato BIC, en formato IBAN, en las 24 posiciones, y bueno, para que tú te lo puedas llevar a Excel y lo puedas integrar de alguna forma en tu sistema y actualizar tus bases de datos. Pero bueno, aquí volvemos a repetir, nosotros Laboral Kutxa va a ayudar, pero tiene que ser de forma transitoria, y ayudando todo lo que podamos, pero bueno, tiene que ser un esfuerzo compartido, tanto por la parte de las entidades financieras como por parte de los clientes, las empresas, para adaptar sus sistemas y adecuar su operativa a la operativa SEPA. Y lo que ya he comentado antes, la normativa dice que a partir de 2016 tiene que ir todo en formato XML. Para vosotros eso os sonará pues como a chino, y es normal, porque eso es un tema para informáticos. Los informáticos ya saben de qué se está hablando. Las entidades financieras, ¿qué van a hacer? Pues, ¿y qué vamos a hacer en Laboral Kutxa? Sobre todo, yo puedo decir más o menos lo que podemos hacer nosotros y lo que preveo que puedan hacer otros, ¿no? Pero bueno, pues seguir aceptando formatos planos y bueno, pues a ver aceptar el formato plano y directamente procesarlo como tal. No vamos a obligar a que sea formato XML. De hecho, muchos sistemas operativos internos de los bancos pues leen todo en formato plano, con lo cual, pues bueno, si hay una obligatoriedad se hará para aceptar los XML, pero bueno, también se va a permitir que un cliente que tenga el formato plano no tenga por qué mandar el fichero en formato XML. Y bueno, para terminar un poquito, nosotros desde Laboral Kutxa lo que hemos hecho ha sido mandar una comunicación sobre SEPA ahí por el mes de octubre a todos los clientes que mandan o giran recibos o mandan transferencias a través nuestro. Hemos incorporado una información muy amplia de SEPA en nuestra web, en la web de empresas, luego además una información muy amplia internamente aquí, picando en más información. Y luego también pues, tenemos un blog de empresas y en ese blog pues, vamos dando respuesta o hablamos sobre temas relacionados con SEPA. Pues, ¿qué es el BIC? ¿Qué es el IBAN? Pues, ¿qué es su mandato? Vamos a tratar temas que estamos explicando en esta sesión y que, bueno, pues, que son de actualidad y que a la gente le preocupa, ¿no? Saber. Pero, bueno, sobre todo el tema de SEPA, pues vamos escribiendo bastantes cosas y somos muy activos. Y luego, pues, cara a información que podáis necesitar referente a SEPA, pues bueno, pues os invitamos a que accedáis a la web de Laboral Kutxa y ahí accedáis a todo lo que queráis referente a SEPA. Y luego, para finalizar, nosotros en el blog, pues bueno, es un blog que tiene
vida propia, por así decirlo, como todos los blogs, del cual, bueno, pues bueno, pero podéis preguntar cualquier cosa a través del hashtag sepa sobre sepa, y ahí pues os responderemos muy amablemente a cualquier de las preguntas que queráis hacer respecto a este asunto. Y por mi parte, pues no tengo nada más que comentaros. No sé si vosotros tenéis alguna cosa más que comentar o que preguntar o... Entonces, Javier, los modelos de mandato que has comentado, ¿lo podríamos acceder a ellos a través del blog? A través de la web, ¿eh? No sé, sí, los pondremos en el blog también. Sí, porque como vamos a escribir algo referente también al blog, pues al tema en el blog referente a mandatos, haremos también mención a ello y los tendremos disponibles en web y en blog. Una pregunta. Las empresas que están pasando recibos actualmente, ¿tienen que mandarnos el nuevo mandato? Debieran. Que nos ha hecho hasta ahora. Se mandaba recibos, se pagaba y tal. Entonces, a partir de ahora nos tiene que mandar el mandato de todas esas operaciones que ya son habituales, por decirlo así. Sí. Si no lo tienen, debieran de mandaros. Y si no lo mandan, pues ellos están corriendo con el riesgo de decir, oye, pues en un momento dado me pueden devolver hasta 13 meses para atrás. Y luego has comentado es lo que es un poco el sistema básico y el sistema B2B, ¿no? Y entonces, la empresa accede, la empresa opta por qué sistema. Sí, sí. La empresa tiene que entrar en SEPA, Sí. En adeudos directos. Y luego ellos dicen, oye, ¿dónde me quiero quedar yo? Estoy cómodo con la situación actual, giro recibos, cuaderno 19, y estoy cómodo porque tengo la relación con mis clientes pues es fluida, es buena, no tengo devoluciones. Bueno, ¿me encuentro cómodo en esta situación? Pues me puedo quedar ahí. Pero bueno, sabiendo que la situación actual pues tiene unos riesgos para la empresa importantes desde el punto de vista de plazos de devolución. Si yo quiero minimizar esos riesgos, pues tengo que optar por irme al B2B. Lo que pasa es que con el B2B es un esquema opcional, que puedes encontrarte con alguna entidad financiera que no esté en el sistema. No va a ser normal, tiene que ser pues entidades muy pequeñitas y muy locales para que no estén, pero bueno, te puedes encontrar con alguna por ahí. Pero eso es opcional, o sea, cada uno elige dónde se quiere quedar. Tiene que entrar en SEPA, eso está claro. Y luego ya, ¿dónde te quieres quedar? Si en el básico, en el B2B, Sí, es pero la opción. fundamental, entonces, por lo que entiendo, es el tema de lo que son un poco los plazos de devolución, ¿no? Sí. Es decir, que en el B2B estamos hablando de 2 días, mientras que en el sistema general estamos hablando del básico de 8 días. 58 días. Y luego también que el B2B te obliga a que tengas que poner en marcha todo el sistema de la operativa de gestión, de recogida de mandatos, porque son nuevos, no te vale lo que tengas anteriormente, o sea, es una operativa totalmente nueva, poner en marcha una operativa nueva. Nosotros internamente, el Grupo Eroski lo está haciendo. Los mandatos tienen formato distinto si es para el básico que si es para el B2B. El formato es muy parecido, lo único que cambia es el texto que te dice al deudor, oye, en un caso te dice, oye, tienes derecho a reembolsar, o sea, devolver hasta el plazo que te corresponda de devolución, y en otro caso te dice, oye, si usted da el consentimiento, no tiene derecho a reembolso, si usted da el OK y se le ha cargado en cuenta, no tiene derecho a reembolso. O sea que bueno, un poquito es un parrafito que explica un poquito cuál es la regla de juego en cada uno de los dos sistemas. Y desde tu conocimiento, Javier, entonces, ¿qué primeros pasos nos indicas para ir aplicando a nivel general? Bueno, ¿dónde quedarse? ¿Cómo ir avanzando? O sea, teniendo en base a esta información, ya es decir, sabemos que tenemos el sistema SEPA, desde el punto de vista de gestión de nuestras empresas, pasos que debemos de llevar a cabo. Hombre, lo primero es, si no lo han hecho, es hablar con el proveedor informático para que os adapte los sistemas, y eso es el punto clave. Nosotros ya hemos visto algunos proveedores informáticos que han sido muy activos en este asunto, que han sido proactivos, se han dirigido a las empresas. Me imagino que además de uno os habrá ido el proveedor informático, oye, esto habrá que adaptar a SEPA. Entonces, bueno, lo primero es adaptar. Y luego,
Una vez que tengas adaptado tus sistemas internos a SEPA, pues bueno, pues lo que hay que ir a hacer, aprovechar de las herramientas que te dan los bancos, pues oye, pues para, no tengo los BIC, oye, me pueden facilitar una herramienta para que yo pueda completar el BIC IBAN de los códigos de cuenta que yo tengo en mis bases de datos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas. Hay que desarrollar los nuevos formatos de envío de ficheros al banco, que eso, bueno, pues va a haber un periodo transitorio que se van a seguir aceptando los antiguos, pero eso hay que ir modificando. O sea, yo empezaría por la parte de informática y luego, en función de dónde te quieras quedar, en cuanto a los adeudos directos, si decides quedarte, ir al B2B, pues tienes que poner en marcha toda tu batería de recogida de mandatos. Javier, insistiendo en el tema de los mandatos, cuando la cantidad es recurrente durante un año, por ejemplo, la misma cantidad al mismo cliente 4 veces al año, ¿tienes que recoger el mandato para cada pago? No. No, uno, punto. Un mandato. Y vale para todos, eso se extiende en el tiempo que sea. Hasta que dure la relación comercial entre las partes. Vale. Si hubiera un cambio de entidad bancaria, pues bueno, pues hay que recoger otro mandato. Sí. Pero lo que hemos comentado antes, sí, incluso de cuenta dentro de un mismo banco. Entonces, pues bueno, pues eso al final pues tiene que estar estable en el tiempo, ¿no? Es decir, no podemos estar cambiando en cada operación y cada día la cuenta de domiciliación, porque el sistema no está pensado para eso, está pensado para, oye, pues sí, para que haya flexibilidad en cuanto a cambios de domiciliación, pero que tiene que ser algo que sea estable, no esté cambiando cada 5 minutos. Podría modificarse, por ejemplo, en función de cantidades, ¿no? No es lo mismo que vayas a girar 100 euros que vayas a girar 100.000. Bueno, ahí está el tema de los mandatos. Claro, ahora mismo se firma algo genérico, ¿no? Entonces, lo que sí parece que va a tener el tema es hasta que tú puedas autorizar que te giren hasta un determinado importe. Parece que el tema va hacia ahí. Y todo lo que supone ese importe, pues que tenga que ir autorización puntual. Los gastos compartidos de transferencias, ahora mismo cuando tú emites una transferencia, tú pagas a tu banco, ahora por ejemplo que tenemos en la cuenta, pagamos, no sé, son 3, 5 euros lo que sea por la transferencia. Después de esto, va a ser, ¿cómo va a ser? Ahora mismo los gastos, si te están aplicando, si va por SEPA, eso va a ser SHA. Ahora mismo casi prácticamente todas las operaciones que se hacen es SHA. Entonces te están aplicando los gastos de la propia entidad. Si fuera Auer y pasa SHA, pues bueno, pues ahí tendrías que negociar. Pero bueno, en principio... Que iban a ser compartidos, ¿no? Sí. No, pero eso ya lleva tiempo siendo compartidos, ¿eh? Eso ya lleva del año 2009. Sí, lleva su parte. Claro. Es decir, por un lado, está lo que tu entidad financiera te cobra por hacer la actividad de operación y por otro lado, en la recepción, la entidad del receptor tiene que arreglárselas con su cliente. Si la transferencia es de 100, igual le tiene que abonar 98, poniendo un caso. No se está aplicando. Eso es la teoría. La práctica, ¿cuál es? Que la recepción no se está cobrando. Igual que luego se puede cobrar más o menos en las emisiones. Sí. En la recepción en operaciones nacionales no se cobra, aunque sean SHA. Sería la tarifa del banco que recibe la transferencia. Sí, al final el que emite le cobra su tarifa a su cliente y luego el que recibe le cobrará sus gastos. Javier, antes te ha comentado ahí un compañero el tema de las administraciones, de los impuestos, que es donde estamos, del IVA, del 110, del 115. Sí, además aquí se cobra por el cuaderno 19. Todos esas, hoy en día evidentemente no hay autorización. Hacienda conoce la cuenta, si la tiene, o la que Vizcaya, vamos. Sí. La tiene reconocida, hace el cargo. Según yo te he interpretado,
Hacienda va a tener que entrar también en todo el Pues, tema de mandatos. pues, Y con IRPF, por ejemplo. Debería. Está utilizando un instrumento de cobro que se modifica a nivel europeo. Es que esto trasciende más allá de lo que es Vizcaya, el Estado español, la comunidad autónoma, y esto es Europa. Entonces, si estás utilizando un cuaderno 19, luego habrá que ver, pues efectivamente, como ya se ha adelantado antes, ¿no? Pues, que las administraciones pues, no van a estar adaptadas. Entonces, bueno, pues va a haber que mirar a ver cómo nos las apañamos para que el proceso de ayuda y de migración, pues bueno, pues hay que ayudarles también. Pero, de hecho, los formatos de los ficheros van a tener que ser exactamente los mismos. Que haya orden de domiciliación firmada o no, y que luego el contribuyente pues devuelva la cantidad a Hacienda, eso... No hablo que te devuelva, sino de que la comunicación banco-cliente va a ser enorme, porque cuando llega la época de los impuestos, como Hacienda no va a tener ese mandato, en principio, porque va a llegar, como dices tú, de nadie, pues resulta de que, según, si yo te he interpretado bien, como llega la orden y no está... llega al cargo y no hay autorización, el banco contacta con cada uno de los clientes. El cliente tiene que decir al banco, oye, ¿qué es bueno? Vamos. Sí, depende. Si se mete en el esquema core, en el esquema básico no van a preguntar. Eso solamente es para el B2B. Si se meten en el esquema básico, el cargo va a ser como el de ahora. Va a ser similar a los recibos. Entonces, a ti te llegará el cargo y tienes los plazos de devolución que tienes actualmente. O sea, la operativa no se va a modificar. Eso sí, la Diputación tendrá que mandar un fichero diferente al que manda ahora. Y bueno, pues tú, aunque mandes un adeudo directo básico, puedes tener o no tener firmada la orden de domiciliación y el plazo de devolución es diferente. Pero bueno, que la operativa en ese caso no creo que vayan a ir por B2B las administraciones y se van a quedar por el core, eso te lo garantizo. Bueno, entendiendo que la administración es una empresa, ¿no? Que decías que tenía que Sí. ser de dos empresas, ¿no? Sí, pero bueno, es opcional, ¿eh? El B2B es opcional. La empresa, el emisor, decide dónde se quiere quedar. Si se quiere quedar en el básico, por decisión propia... Yo también he entendido que el B2B tiene que ser entre dos empresas. Sí, el B2B tiene que ser entre dos empresas. Entendemos que la administración es una empresa. Sí, pero la empresa, aunque sea un recibo que gira a otra empresa, puede decir, oye, no me meto en B2B porque supone un trastorno para mí, todo el tema de los mandatos, y me quedo en el core. Luego, la empresa es soberana a la hora de decidir dónde se quiere quedar, en qué esquema. No sé si hay alguna pregunta más. Alguno que nos preguntaba de Twitter, Javi. A ver, le envían un mandato para aceptar y solo pone orden de domiciliación de adeudo SEPA. Se tiene que entender que es un adeudo básico, un B2B. ¿Sirve cualquier texto? Bueno, nos preguntan a ver si sirve cualquier texto a la orden de considerar si ese mandato es válido o no es válido. Es claro, la norma dice cuál es el modelo de mandato que tienes que incorporar y qué información tienes que incorporar. ¿Cómo la incorporas? Eso entiendo que eso es libre, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que estar claro es que se tienen que identificar tanto el acreedor, el deudor, la cuenta de domiciliación del deudor y los derechos y obligaciones del deudor. Entonces, la pregunta va si tiene que especificar que es un B2B o uno estándar puede luego pasar por B2B. No vaya a ser que aceptemos y luego tengamos solo 2 días para devolver. No, en función del texto ya detecta si es un B2B o es un básico, porque claro, las obligaciones y derechos del deudor son diferentes. ¿Alguno más? ¿Por qué el banco ahora ya no necesita verificar mis datos y sirve con el código nada más? Bueno, hasta ahora lo que primaba a la hora de emitir una transferencia y en la recepción es el beneficiario de la transferencia. Es decir, si yo le mando una transferencia a Mirenguruche Arambarri y pongo que la cuenta es la mía de Javier Rico, pues el banco debe de verificar que es Mirenguruche Arambarri y que la cuenta a la que yo mando es la de Mirenguruche Arambarri. O sea, que prioriza primero quién es el beneficiario antes que la cuenta. Sin embargo, con SEPA se cambia eso. Es
Es decir, lo que manda es la cuenta de domiciliación. Si me has indicado en el fichero que le abone a la cuenta X, yo abono allí y no tengo ninguna responsabilidad. La operativa actual es, yo creo que es básicamente como lo que viene a ser SEPA, ¿no? Es decir, al final, los nombres pues, son alfabéticos, no viaja el DNI del beneficiario en el fichero para hacer un cotejo y bueno, pues puede haber, controlar alfabéticamente es muy complicado, ¿no? O sea, al final lo que puedes hacer directamente se va a la cuenta. Eso ahora ya se recoge en la normativa SEPA como tal, que prime la cuenta sobre la identidad del beneficiario. Os pregunto también si vamos a colgar la presentación en algún sitio, igual en la web o en el blog. ¿Lo podemos Sí, hacer, no? sí. Vale. Otra más. En el caso de grandes empresas, en sus contratos de adhesión pueden incluir el mandato para girar a través de B2B. Sí, tiene que ser un anexo, algo independiente. Es decir, al final, ahí por un lado va el contrato y por otro lado va la orden de domiciliación. Pues la firman y bueno, eso se anexa como en el contrato como un anexo más, pero tiene que ser algo independiente. O hay más, pero yo creo que se han explicado ya. Muy bien. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Ya.